Desde San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina, transmite Radio Prensa 90.1 MHz. Ya llega Roxana Bazán para hacer la hora más saludable de Radio Prensa. Vapear o usar narguilé en espacios cerrados ya no es solo una mala costumbre. Ahora también está prohibido por ley. Respirar en un ambiente sano también es un derecho. Por eso celebramos la Ley 9882, que protege el aire que compartimos. Honorable Legislatura de Tucumán. 2 años pueden parecer poco, pero en Tucumán, en estos 2 años, pasaron cosas grandes. Con recursos de la provincia, hicimos realidad obras y transformaciones que mejoran la vida de los tucumanos. Bajamos los índices delictivos, construimos cárceles, descomprimimos comisarías e instalamos garitas con presencia policial las 24 horas. Llevamos adelante una fuerte lucha contra el narcomenudeo y el narcotráfico. Construimos 15 escuelas y mejoramos la calidad educativa capacitando a nuestros docentes. Jerarquizamos la salud pública con equipamiento, infraestructura y tecnología. Mejoramos rutas y caminos, impulsando el turismo y el trabajo. Entregamos viviendas y reactivamos el Procrear Tucumán. Acompañamos a jubilados y estudiantes con el boleto gratuito. Apoyamos a emprendedores con herramientas y microcréditos. Y todo esto lo hicimos con esfuerzo y con fondos de nuestra provincia. Es decir, con el trabajo de cada tucumana y tucumano. Porque en cada decisión, inversión y gestión, Tucumán siempre estuvo primero. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Desde San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina, transmite Radio Prensa 90.1 MHz. Interconsulta, la hora más saludable de la radio, con la conducción de Roxana Bazán, todos los martes a las 20 horas por Radio Prensa. Interconsulta, cuidarnos ahora será más fácil. Interconsulta. ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestra Interconsulta. Día martes, esta es la hora más saludable de la radio. Como cada martes, a través del aire de Radio Prensa, hacemos este programa que se llama Interconsulta. Te estás enganchando a través de la radio, estás volviendo a tu casa, estás subido en tu auto, tenés ganas de escucharnos a través de la 90.1. Bienvenidos a la hora saludable. Vos que estás del otro lado y nos seguís a través de las redes sociales, tenemos, saben, nuestra fanpage a través de Facebook que se llama Interconsulta. Nos podés seguir a través de Twitch, nos podés seguir a través de la TDA, también nos podés seguir a través de nuestro canal de YouTube al que
te pedimos que te suscribas, ¿sí? Le das like, te suscribís y sos parte de todos los programas que hacemos semana tras semana aquí en Interconsulta para que los puedas replicar. Por ahí te gustó uno u otro médico, tenés ganas de saber cuáles son los profesionales que han pasado por Interconsulta, podés de esta manera chequearlo a través de nuestro canal de YouTube que se llama Roxana Bazán Pérez. Sí, ahí está Interconsulta con todos los videos que subimos semana tras semana para que ustedes conozcan de todos los temas que charlamos y que tratamos aquí en este programa que con tanto amor y tanto cariño lo hacemos. Parece mentira, pero ya estamos como por el año 8 más o menos con esta Interconsulta. La verdad que es un programa que amamos hacer, que nos encanta porque semana tras semana aprendemos cada vez más acerca de cada uno de los temas que tratamos y tratamos de buscar temas que por ahí no se conocen mucho o que no tienen tanta difusión, que no son tan visibles y que por ahí son tan necesarios de difundir para poder prevenir y para poder de esta manera hablar de prevención, de cura, ¿sí? De tratamientos y de todo lo que ustedes nos piden a través de las redes sociales y a través de cada mensajito que nos mandan a nuestro programa. Bueno, mi nombre es Roxana Bazán, para aquellos que no me conocen. Carlitos Cardona es mi compañero de cada martes, el que me acompaña, el que me comparte todos los videos para que yo los pueda subir a través de YouTube y para que ustedes lo puedan ver también a través de las redes sociales. Así que, dicho todo esto, a cuidarse, a volver rápido a casa porque dicen que esta alta temperatura del día de hoy podría verse reflejada en lluvias, lloviznas aisladas. No hablan de granizo, pero sí de tormentas que podrían ocasionarse a partir de las 9 de la noche. Así que si usted está regresando a casa o lo está para hacer, está por ahí escuchándonos desde su trabajo, yo le diría de que vuelva, ¿sí? Suspende esos planes que por ahí tenía, que pueden llegar a obstaculizar su retorno en el día de hoy. Dicen que llovería durante toda la noche. El Servicio Meteorológico Nacional habla de altas temperaturas también para el día de mañana, pero no habla de un día radiante de sol como el de hoy. Podrían permanecer por lo menos en horas de la mañana las lluvias y lloviznas aisladas. ¿A usted le gusta la lluvia? A mí la verdad que no, pero es tan necesaria sobre todo para las personas alérgicas y aquellos que viven de la cosecha, que necesitan tanto, pero tanto la lluvia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Presten atención. En el día de hoy vamos a estar hablando de dos temas que su día ya pasó, pero que quedaron pendientes de tratar. Por ejemplo, el 5 de octubre fue el día, ¿sí?, del paciente ostomizado. ¿Ustedes saben qué es el paciente ostomizado? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de eso y le vamos a preguntar al doctor Chávez, quien es cirujano general, especialista en coloproctología del Hospital Centro de Salud. Vamos a estar hablando de esta temática. Pero por otro lado, vamos a estar hablando de qué es lo que ha sucedido este 1 de noviembre, que ha sido el Día Mundial de la Acromegalia. Acromegalia. ¿Han escuchado alguna vez hablar de esto? ¿Ustedes alguna vez han tenido un familiar, un pariente, un amigo de un amigo que les haya comentado acerca de esta enfermedad? Yo debo decirles que no la había escuchado, pero cuando he leído, ¿sí?, que existía este Día Mundial, en el 1 de noviembre, me ha llamado tremendamente la atención conocer acerca de esta enfermedad, saber de qué se trata, saber si hay tratamientos, saber si se trata en los hospitales públicos, que es lo que siempre nosotros queremos saber, para que todos tengan la posibilidad de poderse tratar. Y es por eso que hemos invitado en el día de hoy a la doctora Nicole Lamaitre, o Lamaitre, ya le vamos a preguntar si es así. Ella es médica endocrinóloga, es una especialista y una eminencia en esta temática, y debo decirles que ella trabaja en el Hospital Padilla. El Hospital Padilla es un lugar en donde tiene un equipo interdisciplinario que se especializa tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta enfermedad. Es por eso que yo les decía, es tan importante saber si estas enfermedades, quién las trata, cómo se detectan, de qué se trata y cuáles son esos síntomas o esas alertas, como decimos nosotros siempre de acá, que tenemos que tener como para empezar a charlar de esta enfermedad. Doctora Roxana Bazán la saluda, buenas noches, bienvenida a Interconsulta. Buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, Encantada de nosotros saludarla. ansiosos de conocer todo. Como decía yo, qué importante que son las redes sociales y que se difundan este tipo de notas y que podamos empezar a, por lo menos, a que nos dé curiosidad conocer de qué se tratan estas enfermedades poco frecuentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acromegalia? Así es, una enfermedad poco frecuente, como lo has dicho, que necesita ser visualizada porque en todo el mundo llegamos bastante tarde al diagnóstico en realidad. Los pacientes cuando son diagnosticados tienen por lo menos un promedio de 9 años de existencia de la enfermedad con ellos. Y la acromegalia, el nombre viene del griego, como tantos vocablos nuestros en la medicina, que significa de una palabra compuesta por acros, que es partes distales del cuerpo, y megalia, que es agrandamiento. Entonces de ahí surge el nombre que se le dio a esta acromegalia en la antigüedad, y con ese nombre la estudiamos nosotros. Y es nada más y nada menos que la existencia de un tumor en la glándula hipófisis, que es nuestra glándula madre o maestra del resto de las glándulas del organismo, que produce hormona de crecimiento de manera anómala, en exceso, ¿sí? Y ¿A esto qué decimos en exceso? ¿Quiere decir que creces de más? Perdón la ignorancia. Bueno, ahí viene la aclaración. Cuando el tumor se produce en personas muy jóvenes, aquellas que no han completado su crecimiento en altura, en adolescencia, por ejemplo, se da el gigantismo. El conocido gigantismo, muchos de ellos son y han sido jugadores famosos de básquetbol, que tenían, o otros han sido actores, que tenían este tumor productor de hormona de crecimiento. Por ejemplo, Largo, de la serie de Los Locos Adams, sí. ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Tenía acromegalia. Ah, mire usted. Pero cuando la enfermedad se da en personas que ya han terminado de crecer en altura, lo que le crece a la persona son las manos y los pies, los huesos del cráneo, le cambian las facciones, le quedan chicos los zapatos, no se puede poner más los anillos que se ponían antes las mujeres o los hombres, los anillos de casado, por ejemplo. Aumentan los dedos en grosor y en largo. Solamente esa parte son las que aumentan. Entonces gente que adulta, que de repente te dice yo calzaba, qué sé yo, 37 y ahora estoy calzando 38, 39, 40 y hasta... ¿Pero no tiene nada que ver con esa enfermedad que se conoce como elefantitis? No, vos estás hablando de elefantiasis, que es otra cosa. Chabele. No tiene nada que ver. Bien. Lo otro es una afección totalmente distinta que no está relacionada directamente con lo endocrinológico. Bien. Se me vino a la cabeza porque digo, justo se dan las extremidades y me pareció como que... Otra cosa, eso no tiene nada que ver. Ahora, usted habla de edad promedio. ¿Cuál es la edad promedio? ¿Cuál es la edad hasta la que debemos crecer? En general, hasta los 18, por decirte una edad más o menos, ¿no? 17, 18 años, las mujeres dejamos de crecer antes que los hombres, que es cuando empiezan la actividad cuando empieza a haber hormonas más sexuales, se empiezan a sellar los cartílagos de crecimiento. Bien. De a poco. O sea que si esto se da después de los 18, no hemos crecido y se da de promedio, repente, ahí 18, nos tenemos que preocupar. Exacto. Ahora, ¿a qué le llama? Edad promedio ya hemos entendido que es hasta los 18. Ahora, ¿a qué se le llama? En la adolescencia, no estamos hablando que en la adolescencia uno termina la adolescencia, 18, 19, y ya no crece más en altura. Bien. Y ahora, ¿cuál es la estatura que nos debe preocupar? ¿Hasta qué estatura es normal en las mujeres o en los varones? No hay eso depende de la estatura de los padres. Bien. En cuanto a lo normal. Acá no te tiene que llamar en el paciente adulto, no te llama la atención la estatura, sino el tamaño desproporcionado de la mano, de la cara, de los pies. Ah, bien. Es una persona con estatura normal. No alguien por ser simplemente alto. No, porque hay jóvenes de 2 metros que juegan al básquet y no tienen acromegalia. Bien. Pero los rasgos se vuelven toscos. Bueno, sería lindo poder mostrar fotos o ver
todos los malvados de las películas estos que son gigantes. ¿Como quién? A ver, usted díganos que acá Carlitos Cardona va buscando, así lo va poniendo en pantalla para que aquellos que nos están viendo en la TDA... Había un personaje maligno en una de las películas viejas de James Bond, que era acromegálico. Luego hubo... Largo de los Locos Adams. Largo de los Locos Adams. Después había un argentino que era González, creo el apellido, que era jugador de básquet, después tuvo algunas apariciones en alguna película argentina y el hombre más alto del mundo, el que murió creo que hace poco, el año pasado, ¿él también tenía? Bueno, sí. También hay una mujer que tiene el récord Guinness que también tiene acromegalia. Luego había un cantor famoso de tango en la Argentina que tenía acromegalia, que era Edmundo Rivero. Edmundo Rivero también. Carlitos Cardona está buscando para que lo vaya poniendo mientras hablamos. Vamos a ver si podemos poner las imágenes. Que tenía una voz así muy cavernosa, pero eso era una característica de la enfermedad, se transforma la voz también, porque se engruesan las cuerdas vocales. Y el problema es que ahí se me fue la señal. Tenés un tumor en la hipófisis, sí, sino que también se enferma el aparato cardiovascular. Hay hipertensión arterial, hay agrandamiento cardíaco, puede haber insuficiencia cardíaca y en general el acromegálico no tratado se muere de enfermedad cardiovascular, de complicaciones. Ahora, ¿cuáles son esos tips, a la diabetes, esos tips que debemos tener en cuenta? ¿Cuál es la alerta, doctora? ¿Cuál es la alerta? Bueno, ¿Y a qué edad nosotros ya tenemos que empezar a preocuparnos? ¿Como mamás o como mujer o como esposa? No. A ver, en los niños es bastante más rara, en los adolescentes es bastante más rara, es más frecuente en la adultez. Entonces, en una persona que de repente ya calzaba, a ver, por ejemplo, yo calzo 37, si de repente me empieza a crecer el pie y empiezo a tener dolores articulares y empiezo a tener hipertensión que no tenía y dolores de cabeza y me tengo que empezar a consultar. En general, esta es una enfermedad que no va de buenas a primeras al endocrinólogo, sino que pasa por otros especialistas antes que lamentablemente muchas veces no la piensan. Y en general, el paciente no se da cuenta que han cambiado los rasgos o que han cambiado las facciones, la gente que no lo ve hace mucho tiempo atrás y lo vuelve a ver. Como cuando uno ve a alguien que era compañero de uno y lo vuelve a ver después de 10, 15 años, ¿viste? Sí. Bueno, entonces ahí es donde se da cuenta que los rasgos han cambiado. O por ahí nos ha pasado algunas veces que la persona ha advertido que se le han separado los dientes, porque crece la mandíbula en ancho y en largo, entonces los dientes se empiezan a separar. Se nota distinto y mira las fotos, o alguien que está viendo fotos, por ahí cuando se ven fotos familiares antiguas, y a alguien le llama la atención. Bien. En general suele ser así que uno se da cuenta. Y a nosotros nos llegan por derivaciones de otros especialistas. Generalmente, ¿a quién recurren que termina derivándolos a ustedes? ¿A un traumatólogo? Cardiólogos, traumatólogos, porque tienen artrosis precozmente, reumatólogos, o algún clínico avesado que tiene ojo y se acuerda. Te cuento otro dato anecdótico. Shrek, el personaje del dibujo animado, ¿sí?, de la película, está inspirado en un acromegálico famoso que fue un boxeador francés que vivió a principios del siglo XX y que era una persona muy culta y que se tuvo que dedicar al boxeo porque se transformó tanto que le daba vergüenza salir a la calle. Y entonces tuvo que dejar su actividad en las letras y esconderse en uno de esos circos de personajes, viste, raros que había a principios del siglo XX. Tremendo. Ahora, la pregunta del millón, ¿tiene cura? Sí, si uno la detecta cuando el tumor se puede sacar por completo, precozmente. O tiene sea, cura, se puede sacando el tumor en su totalidad. Si el tumor no se puede extraer en su totalidad, que ahí es donde interviene el neurocirujano, por supuesto, ya hemos salteado unos cuantos pasos nosotros, tiene
tiene un tratamiento, pero no curativo. O sea, quiere decir que... Vamos paso a paso. Vamos. A ver, sospecha clínica, la vemos los endocrinólogos generalmente. Puede ser que también consulte a neurólogo por dolor de cabeza, el dolor le hace una tomografía o le hace una resonancia y se da con el tumor en la hipófisis, entonces ahí nos llaman a nosotros también, porque si el tumor ha crecido tanto a nivel de la hipófisis, puede llegar inclusive hasta darle déficit visual por compresión de los nervios ópticos. Entonces cefalea, pérdida de la visión también, eso cuando ya es la enfermedad bastante avanzada, ¿no? Entonces, la clínica es una sospecha diagnóstica, luego viene, de acuerdo a eso, los dosajes de la hormona de crecimiento, que son dosajes hormonales. Bien. Eso lo solicitamos nosotros, solicitamos las imágenes, pedimos interconsulta al neurocirujano y ahí viene el tratamiento de primera línea, que es el tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos tarde o temprano como para poder hacer esta cirugía? No, la cirugía se puede hacer siempre. El tema es que pueda ser... Efectiva. Efectiva en su totalidad, o sea que se pueda sacar la totalidad del tumor. Por ejemplo... A veces el tumor invade estructuras que no se pueden tratar quirúrgicamente. Hemos hablado de estos síntomas, de estas alertas que debemos tener, pero eso lo va a determinar el médico. No es que yo digo, ay, bueno, mira, he notado cosas en las manos o en los pies y que vaya a verla y usted me diga estamos a tiempo porque recién lo notó, porque capaz que estoy hace un montón así. O sea, eso es lo que no comprendo. El cuándo sabemos que estamos temprano o tarde en el diagnóstico. No, en realidad la mayoría de las veces estamos bastante tarde. ¿Bastante como muchos años tarde? Sí. Más de 5 años. Bien, con una enfermedad ya avanzada. Ya para que sea notorio y manifiesto es porque ya pasó un montón. Una enfermedad que ya dio cambios, que ya dio manifestaciones. Y ya cuando vemos los cambios ya pasó un montón. Importante. Ya ha pasado bastante tiempo, sí. Por eso te decía, un promedio entre alrededor de 8 o 9 años. Claro. A nivel mundial, ¿no? Y no hay otra manera de detectarlo antes. Son síntomas o signos muy parecidos a otras enfermedades, porque uno no pensaría, si no lo ve al paciente en su totalidad, si no tiene una mirada clínica, que un paciente con hipertensión puede tener una acromegalia. De buena a primera, la mayoría de los hipertensos no son acromegálicos, como tampoco la mayoría de los diabéticos. Bien. ¿Me explico? Entonces son otras enfermedades tan prevalentes y no es la mayoría, al contrario, es una enfermedad rara también, entonces por eso es que no se la piensa tanto. Y ahora hablando justamente por eso. Hablando con usted, Doc, yo le cuento que mientras usted habla, para aquellos que nos están viendo a través de la TDA, nuestro querido compañero está poniendo las imágenes de personas famosas como las que usted mencionó, después lo va a poder ver a través del canal de YouTube cuando nosotros lo subamos. Son personas que estamos conociendo por usted. Pero lo que más se ha conocido en esta transformación hormonal, cuando hablamos de hormona de crecimiento, tiene que ver con Lionel Messi y con el otro lado de la historia. Claro, entonces, el déficit de hormona de crecimiento. Cuando hablamos de esto, siempre es como que nos representa a Lionel Messi, su historia, su llegada al Barcelona para un tratamiento, el sufrimiento de sus padres al no ver su manera de crecer. Y creo que por ahí es más común eso, el déficit, que el hecho que se dé. El exceso sí, es más ¿O común. no? Es real, sí. Porque es como que vemos los dos puntos. Aparte se lo detectan los pediatras más precozmente. Bien. Entonces decíamos, justamente pensaba yo eso hoy, digo, es más normal ver el déficit que ver por ahí el exceso. Y si usted no me decía nombres de personas como las que me menciona, como para prestar atención, para mí eran personas altas y grandes. Nosotros ya tenemos el ojo hecho para ver ese tipo de cosas. Nosotros nos fijamos, viste, por defecto profesional. Claro. Vamos a buscar eso, así como vamos a buscar mirar el cuello a la persona a ver si no tiene bocio, por decirte otro ejemplo. Claro. Entonces,
Pero vos ahora tenés en las los fotos niños, delante y- en los niños, por ejemplo, Pues, si vemos niños que, porque, a ver, a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo un niño grande, un niño de 10 años que tiene mi estatura, calza 42, y me parece como que, sí, no deja de tener 10 años, es un niño grande, pero hablando con usted digo, me llama la atención el tamaño. No, pero- eso te tiene que... Bueno, a ver, hay chicos que ahora están creciendo, pegando la estirada antes que antes. Eso le iba a decir, me llama la atención la cantidad de niños. Anteriores. Exacto, me llama la atención la cantidad de niños grandes que hay, porque, por ejemplo, mi hijo no es el único grande de su grado, me llama la atención que tiene compañeras que son No, grandes, seguro, así como compañeras hay altas y mujeres compañeros que se altos. desarrollan, que tienen su primera menstruación antes que nosotros la tuvimos. Claro. Antes el promedio de la menarca de la primera menstruación eran los 12, 13 años y ahora hay chicas de 10, 11 años embarazadas. Entonces, se han No, y corrido aparte muchas antes cosas la edad, a ver, la estatura edad. promedio de una mujer, estábamos hablando de unos 60, unos 60 y, no sé, unos 70. Unos Y ahora 70 son ya era más una mujer alta. Sí. Hoy no. Fíjate ahora cuánto calza en promedio una mujer. Calza más de 37. Antes El promedio era 37. Y ahora vos tenés tranquilamente, no conseguías zapatos más grandes de 38 para mujeres. Claro, bueno, hoy, Y ahora, hoy zapatos de mi mujeres hijo, de mi hijo de 40, 10 ¿viste? años Yo, tiene sin compañeritas que ningún calzan problema. 39. Por supuesto, sí, claro. Entonces también depende de la estatura de los padres. Obviamente que eso es algo que tiene que estar alerta el pediatra. Bien. Que es Para el que ver lo va la perfeccionando estatura al chico promedio de los sus controles. padres. Claro, generalmente uno tiene una estatura, la estatura esperada de un niño es la estatura promedio de su padre o de sus familiares más directos. Por ahí hay algún alto en la familia y puede dar la casualidad que salga el abuelo que era alto, qué sé yo, eso también puede pasar, ¿no? Bueno, ante esto que estamos hablando, ¿no? De cómo ha cambiado el promedio con el transcurso de los años, también queda como más manifiesto aquellos que son muy bajitos de aquellos que son muy altos. Entonces estamos en que, por ejemplo, a mí me pasa, yo veo la fila o los compañeros de mi hijo y veo que mi hijo es muy alto en comparación a los más bajitos, no a los promedios, a los que están en la mitad. Pero sí, por ejemplo, si uno empieza a hilar fino como papá o como mamá, dice, uy, pero ahí este niño tendrá problemas en la falta de hormona de crecimiento o este niño tendrá problemas... Si es alto, no. Exacto, o tendrá el problema al revés, ¿me entendés? Porque por eso te digo, es muy defecto. grande el abismo entre un niño promedio alto y un niño promedio muy bajito. Sí, a mí me pasa sí, que sí. mi hijo tiene compañeritos que le llegan a la panza. Claro, entonces yo digo, no, los niños no son muy chiquitos, mi hijo es muy alto, pero la estatura promedio hace que los niños bajos sean, sobre todo las mujeres que somos más bajitas. Sí. Es como que en las nenas Sí, se ve así más. Es verdad. Pero bueno, siempre es bueno tener el concepto de que ante cualquier duda o algo que nos llame la atención como padres, es consultar con el pediatra y, llegado el caso, con el especialista correspondiente. Ahora, ¿qué estudio se hace para determinar esto? Dosaje de sangre y de hormona de crecimiento, Bien. como primera medida. Ujú. Eso es un análisis bioquímico que lo pide el endocrinólogo. En general, en el caso de los niños, el pediatra que deriva al endocrinólogo infantil o infanto-juvenil, de acuerdo a la edad, y es, en el caso nuestro, derivados ya cuando, no, por ahí nos ha pasado que los hemos encontrado a los pacientes haciendo fila para otros especialistas y los hemos raptado hacia el consultorio de endocrinología. Bien. Bueno, Así también que se da, ¿no? Que las personas que son altas, en su mayoría también, algunos, también suelen tener un peso elevado. Entonces terminan en el endocrinólogo sí o sí, y a ustedes les debe pasar esto, sobre todo con el tema de obesidad infantil y con los temas promedios que tienen que ver con el que peso. cada vez más van al endocrinólogo porque Sí. es cada vez más importante la obesidad infantil y los disturbios metabólicos en los niños, ya también Exacto. por los malos hábitos alimentarios y de vida que está teniendo. Y el sedentarismo, el videojuego, ni Sí, hablar, por todo eso, a eso me refiero con Sí. malos hábitos, sedentarismo, sobre todo sedentarismo y alimentación alimentación de terror, diría yo, porque lo que comen los chicos
hoy en día nada que ver con lo que comían nuestros abuelos cuando eran chicos. Y lo que comíamos nosotros de manos de nuestros abuelos y de nuestras madres. Sí, hay muy poca dedicación a la cocina, debo admitirlo. No, bueno, pero se comía más saludable, se comía menos procesado, se comía más natural antes. Había más tiempo, Doc. También es una realidad, ¿eh? Había más tiempo para cocinar, para dedicarle. Es verdad, es verdad. Y ahora... Pero bueno, para que no se nos desvirtúe, me gustaría terminar con un mensaje. Sí, por favor. O sea, completarte con algo que es importante. El Hospital Padilla cuenta con especialistas de excelente nivel, todos los endocrinólogos, no solamente yo, que circunstancialmente estoy ocupando un puesto de trabajo en la dirección del hospital en este momento, pero tenemos un equipo, se llama neuroendocrinología, la subárea de la endocrinología que se encarga de las enfermedades de la hipófisis, que está formado por los endocrinólogos, por los neurocirujanos, por los especialistas en diagnóstico por imágenes, concretamente los que hacen resonancia, y nuestro laboratorio del hospital que hace los estudios hormonales. Entonces, y somos el único hospital de Tucumán que tiene neurocirujanos especializados en enfermedades, en cirugías de hipófisis. Entonces, es importante destacar que está al alcance público para personas tanto con obra social como sin obra social, llegar al diagnóstico y al tratamiento de una enfermedad como esta, que aunque es rara, existe. Aparte, como usted decía, acá lo importante es que el hospital cuenta con un equipo interdisciplinario que hace el diagnóstico, pero también el tratamiento. Entonces no es que una vez que te diagnostican ya y ahora ¿qué hago? No, en el qué hago también se ocupan del tratamiento con todos estos profesionales que usted estaba mencionando. Y eso es lo que hace valioso la intervención del hospital público. Porque por ahí uno dice, bueno, está bien, me dieron el diagnóstico y ahora ¿qué hago? Exacto. Bueno, en la parte pública, en la parte privada es un poco más, no complicado, sino lleva más pasos, porque si nosotros lo vemos tenemos que mandarlo al neurocirujano, mandarlo, hacer la resonancia. Sí. Acá tenemos todo junto en un solo lugar. ¿Están complicados con los turnos, Doc? Me preguntan. Sí, está un poco complicado con los turnos, bueno, porque el sistema tiene mucha demanda. Es la verdad. No, en todas las áreas, no tan solo en el A nivel de todas las especialidades, sí. Por ahí se complica un poco. Pero bueno, a tener paciencia. Lo bueno es que van a tener cómo se los haga. Así que a tener paciencia, sí. A buscar turno, a recurrir a los consultores externos, a hacer los chequeos. Por lo menos hacer la consulta clínica, aunque más no sea con el clínico. Empezar que es el clínico el que se encarga de derivar a los especialistas correspondientes. Porque tampoco está bueno irse uno por su propia cuenta a un especialista que al final termina visitando a veces 3, 4, 5 especialistas cuando sin ton ni son. Exacto. Cuando es el clínico el que tiene que tener la visión de derivar a los especialistas correspondientes. Además, ¿no? Capaz que está pidiendo justo turno, pasa a la doctora y lo lleva a su consultorio. Bueno, sí, nosotros somos de los que pasamos y los sacamos los raptan. De espera. Nosotros raptamos gente solíamos raptar gente de otorrino, le mirábamos la cara y ya le decíamos, usted tiene que venir a endocrinología. Usted venga para acá. Bueno, Doc, exacto. Un placer hablar con usted. Me encanta a mí que se marquen estas fechas, de poder hablar de enfermedades poco frecuentes, de hablar de estas enfermedades que por ahí uno no conoce, y que que estas enfermedades lleguen a los medios ya es todo un tema, y que las podamos charlar, las podamos hablar de esto, y por ahí dejar algo en aquel que está volviendo a su casa quizás ahora y dice, che, mire, te empezás a ver las manos, ¿viste? Te empezás a ver los pies, llegás a tu casa y le decís a tu marido, a ver, mostrame cómo tenés los pies vos, a ver, vamos a ir al endocrinólogo. ¿Por qué no en nuestros adolescentes que, como usted decía, hoy por hoy los chicos han crecido tremendamente? Tenemos hoy una generación dorada, como se le llama a los jugadores de básquet, una generación dorada en donde antiguamente los basquetbolistas no era como el deporte fundamental ni principal de nuestro país, y hemos tenido una generación dorada de Ginóbilis y de un montón de jugadores de básquet. Ajá, y de chicos que hoy con su estatura promedio y que con su estatura promedio han llegado a hacer estos deportes, y por ahí capaz que
estamos sembrando hasta esa duda y no. Hay niños que hoy tienen una estatura promedio muy alta, pero que no necesariamente tienen este tipo de enfermedad. Por supuesto, la mayoría no la tienen, eso que quede claro. Por eso se llama enfermedad poco frecuente, tampoco. Porque no es para Exacto. todo el mundo. No, es muy poco frecuente, es poco frecuente. Muchísimas gracias, Doc. De nada. Le mando un beso grande. Un placer. No, por favor, el placer es nuestro. Hasta luego. Escuchaban a la doctora Nicole Lamaitre, no voy a decir más, Lamaitre, ese es el apellido, de la médica endocrinóloga. Ella es una gran referente del Hospital Padilla, ella es quien está a cargo de este equipo interdisciplinario especializado en diagnóstico y tratamiento de acromegalia. Acromegalia, miren qué enfermedad hemos conocido en el día de hoy, una enfermedad poco frecuente que la provoca la producción excesiva de la hormona del crecimiento, al revés de lo que pasa con las personas que tienen ese déficit en esta hormona, que son los más chiquititos, y es el caso, por ejemplo, de Lionel Messi. Nuestro queridísimo Carlitos Cardona nos ha ido recreando con imágenes de todos estos personajes que han terminado, ¿sí?, siendo conocidos en la ciencia ficción, en los dibujos animados, como para que ustedes tengan una idea. Y cuando vean las imágenes a través del canal de YouTube Roxana Bazán Pérez, le dan suscribir para que puedan conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de acromegalia. Hacemos una pausa, pero atención, porque se los voy presentando. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esto que pasó el 5 de octubre, que no tuvimos la oportunidad de hablar con el doc porque estaba justo en un congreso importantísimo. Vamos a hablar sobre qué es una osteomía, ¿sí? ¿A quiénes se les hace? ¿Puede salvar vidas hacer esto? ¿Y a quiénes se opera y de qué se opera? Porque el 5 de octubre fue el día del paciente ostomizado. Así que vamos a estar hablando con este tremendo cirujano que es especialista en coloproctología, ¿sí?, del centro de salud, así que ya se lo estoy anticipando. Atienden en el hospital público también. Quédense con nosotros, estamos a través de la 90.1, esto se llama Interconsulta. La hora más saludable de la radio, también en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Radio Prensa. Vapear o usar narguilé en espacios cerrados ya no es solo una mala costumbre. Ahora también está prohibido por ley. Respirar en un ambiente sano también es un derecho. Por eso celebramos la Ley 9882, que protege el aire que compartimos. Honorable Legislatura de Tucumán. En Tucumán, primero estoy yo. Incorporamos la enseñanza de inglés desde el primer grado y la jornada extendida para más de 25.000 estudiantes. En Tucumán, primero estás vos. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, gobernador. Llega la hora más saludable de la radio. Interconsulta con Roxana Bazán por Radio Prensa. Interconsulta. Lelo Play Music. Memories die out too hard. We were traveling mountains just to find the loudest seas. Y como les decía, el 5 de octubre fue el Día Mundial del Paciente Ostomizado. Cada año, el primer sábado de octubre, se conmemora esta fecha al fin de concientizar sobre la importancia de la integración social de las personas ostomizadas. Es por eso que hemos invitado en el día de hoy al doctor Pablo Chávez, que, como les decía,
lo veníamos buscando hacía tiempo, no es que no sabíamos que pasaba el 5 de octubre, pero no quería dejar pasar de que charlemos acerca de esto, de los pacientes ostomizados y de qué hablamos con esto de ostomizado, ¿sí? El doctor Pablo Chávez atiende en el Centro de Salud, es el cirujano general, especialista en coloproctología, es una eminencia hablando de este tema y como les decía, lo importante es que hablemos con gente que trabaja en los hospitales públicos, como hablábamos recién con la doctora Lamaitré, porque ustedes tienen la posibilidad a través de nuestro programa de escucharnos y por ahí verse reflejados o pensar, esto es lo que me está pasando a mí, quién o cómo y dónde puedo recurrir si es que no tengo obra social, y es el caso de nuestro programa que tratamos de, además de hablar de salud, brindar un servicio a la comunidad. Doctor, bienvenido a nuestra interconsulta. Roxana Bazán lo saluda, buenas noches. Hola Roxana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y disculpe por no poder haber estado antes, pero estaba en un congreso capacitándome un poquito más. Es que nosotros estábamos felices porque usted se estaba capacitando muchísimo más para poder atender muchísimo mejor a los pacientes. Así que por eso no queríamos dejar pasar, no importa que haya pasado el tiempo, porque como siempre decimos, cuando hablamos de este tipo de enfermedades, cuando hablamos de soluciones, cuando hablamos de tratamientos, cuando hablamos de cirugía, nunca es tarde para poder hablar y concientizar acerca de estas cosas. Así que bienvenido sea que esté en nuestro programa y que podamos charlar de esto. Arranquemos por el comienzo, Doc. ¿Qué es una osteomía? Bueno, una ostomía es cuando se exterioriza a través de la pared abdominal, ya sea un segmento del intestino grueso, que es el colon, o un segmento del intestino delgado, ¿bien? A través de esa ostomía lo que se hace es que salga la materia fecal o los gases a través de la pared abdominal, ¿bien? Que se recolecta a través de una bolsita que son las bolsas de ostomía. Lo que antes, o lo que la jerga común lo llama como ano contra natura. Bien. Ahora, ¿por qué se realiza y a quiénes se les realiza? Generalmente se realizan a los pacientes con procesos tumorales, tumores malignos o tumores benignos, o procesos inflamatorios también, como ser una diverticulitis o una enfermedad inflamatoria, cuando el paciente no está apto para volver a unir el segmento de intestino cortado, o sea, el cabo distal con el cabo proximal, ya sea por condiciones del paciente o por falta, ya sea de sutura mecánica o de experiencia de un cirujano. Ahora, doctor, ¿cómo sabemos si esto es de por vida o si tiene solución a través de una cirugía? La mayoría de las ostomías son definitivas, o sea, lo que se llama el tránsito intestinal. ¿Bien? Hay situaciones, por ejemplo, un tumor maligno que no se puede secar o que está pegado a, ya sea estructuras, vasos sanguíneos o órganos importantes, que al no poder sacar el tumor se hizo la ostomía. Bueno, ahí sí la ostomía es definitiva, pero todo eso previamente se habla con el paciente. Doctor, ¿sabe que lo estoy escuchando un poquito más bajito? Fíjate, Carlito, si podemos subir el retorno del doctor porque lo estoy escuchando muy bajo. Y a su vez lo estoy escuchando, cada vez que se mueve lo escucho como cortado. A ver si podemos mejorar el audio porque quiero prestar mucha atención a lo que está hablando. Entonces decíamos... A ver, ahí lo estoy escuchando mejor, Doc. Ok. Ahí estamos. Ahora, decíamos, estábamos hablando justamente de esos pacientes que pueden ir a cirugía. De ir a cirugía, de poder reconstruir el intestino y demás, ¿estas personas dejarían de tener el ano contra natura o eso lo van a tener de por vida? Hay situaciones que son muy puntuales en donde la ostomía queda de por vida, ¿bien? Cuando son generalmente tumores irresecables. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el tumor es tan grande que se adhiera a estructuras vecinas, ya sea órganos o vasos, entonces intentar sacarlo sería peligroso para la vida del paciente y se deja una ostomía definitiva. Pero todo eso obviamente se ha hablado antes con el paciente. Pero la mayoría de los casos se realiza el retránsito entre los 3 a los 6 meses. Bien. ¿En cuánto cambia la rutina de un paciente ostomizado? Generalmente el paciente con ostomía, el impacto es que el paciente piensa que no puede hacer nada,
es un mes donde el paciente está chocado porque obviamente tiene una bolsita en el abdomen, pero después con el tiempo y poco tiempo va entendiendo que esto primero le salvó la vida y después puede hacer cualquier cosa, puede trabajar, puede nadar, puede jugar al fútbol, puede hacer cualquier cosa, siempre obviamente con los cuidados del ostoma, pero no le impide hacer nada. Bueno, ahora lo que usted dice con los cuidados, me imagino que deportes de contacto no. Sí, por ahí no se aconseja, pero no quiere decir que no lo puede hacer. No le dificulta en nada tener una ostomía. Tengo un paciente que tiene una ostomía terminal ya por vida, que es nadador olímpico, compite y nunca le generó un problema tener la ostomía. Ahora, me imagino un deporte como el rugby, por ejemplo. ¿Podría jugar? No, bueno, eso no. Claro. Eso no. Por eso te digo, un deporte de contacto me refiero a, claro. A un deporte en donde sabes que se te pueden caer encima, que podés golpearte de otra manera, un deporte de choque. No. Claro, eso ahí ya no lo aconsejaría. Bien, ahora, cuando se hacen las cirugías, generalmente, ¿qué es lo que se reconstruye? Eso depende de dónde estaba localizado la enfermedad, pero generalmente es colon con recto o intestino delgado con colon. Yeah. Eso se vuelve a unir. La mayoría de los casos, por más que sea en el hospital público, las obras sociales o el hospital público le brinda a los pacientes las suturas mecánicas, que lo que hace es que sea más fácil para el cirujano y para el paciente tolerar una nueva unión. ¿Qué son las suturas mecánicas, Doc? Las suturas mecánicas lo que hace es volver a unir el segmento de intestino que uno secciona. Uh-huh. Y gracias a las suturas mecánicas, que son como agrapes, bajó mucho lo que es el índice de filtración. ¿Qué quiere decir filtración? Que la nueva unión pierde materia fecal, entonces hay que volver a hacer la ostomía. Entonces, gracias a la sutura mecánica, ese índice de filtración bajó bastante. Ahora, esas suturas mecánicas serían insumos necesarios para la cirugía. No es necesario, porque se puede hacer manual, pero siempre que uno la tenga disponible es mucho mejor. Ya, como le digo, baja mucho lo que es el tiempo quirúrgico y de esa manera la recuperación del paciente es mucho mejor. Bien, ahora, acá la pregunta que tengo es, ¿qué ocasiona que un paciente llegue a esto? Por ejemplo, los divertículos, ¿se pueden prevenir o es algo que a algunos se les puede dar y a otros no? ¿De qué depende que una persona tenga divertículos? Generalmente los divertículos se producen en una zona que es de alta presión, que se llama sigma, ¿verdad? Se puede prevenir, sí, con una buena alimentación. El paciente que por ahí come mal, que es muy constipado, que su colon hace mucha fuerza, es más frecuente que tenga divertículos a partir de los 45 a 50 años. Es una patología benigna que la mayoría tiene, pero se puede prevenir con una buena alimentación. Bien, ¿a qué le llamamos buena alimentación? ¿Qué es lo que deberíamos comer? Una alimentación rica en fibras, muchas verduras, mucha fruta, carne lo más magro posible, o sea, con poca grasa, mucha hidratación, a lo que me refiero a hidratación, mucha agua, y bueno, que el paciente haga ejercicio físico, no es necesario un ejercicio físico de gran envergadura, con que camine todos los días un poquito es suficiente. Ahí se me cortó, Doc. ¿Me está escuchando? Sí. Ahí está. Es que se me cortó. Hace falta que el paciente camine mucho y ahí se me cortó. Ah, bien. Que le decía que una dieta rica en fibras, sí. O sea, mucha fruta, mucha verdura, mucha agua, que esté bien hidratado y que camine, que haga por lo menos un mínimo gesto de actividad física diaria. Doc, ¿es mito o realidad que las verduras deben ser cocidas al igual que las frutas, que no se deben comer frutas ni verduras crudas? Y por otro lado, si es mito o realidad el tema de los granos, como por ejemplo el choclo, la arveja, la lenteja y demás. No, es mito, o sea, las frutas
puede comer tanto cruda como hervida. Sí es verdad que hervida tiene una mejor digestión, o sea, se va a digerir un poquito más rápido cruda. Y en el caso de las diverticulitis o de la diverticulosis, yo, por ejemplo, a mis pacientes no le aconsejo con semillas porque se pueden introducir en los divertículos las semillas y eso genera inflamación, porque las semillas generalmente no se digieren. Entonces esas semillas se introducen en el divertículo y eso genera la inflamación y por ende diverticulitis. ¿A qué le llamamos semillas? Disculpe. ¿Cómo? Semillas. ¿A qué le llama? ¿A comer algo semillas. como qué? Claro, por ejemplo, si come el tomate, tiene esas semillitas chiquitas, bueno, eso nos dice uvas, semillas de la uva, las semillas de la naranja. Yo le pregunto esto porque yo me acuerdo, yo tenía una tía mía que ya falleció, que ella tenía diverticulitis, pero bueno, estamos hablando hace unos 20 años atrás, en donde ella estuvo internada, estuvo re mal, me acuerdo, porque comía choclo. Por eso le pregunto si es mito o realidad que el choclo provoca estas cosas. Y ella nunca más pudo comer humita, nada que tenga que ver con el choclo, es como que le suspendieron de por vida. Ella no era una paciente optomizada, ni mucho menos, pero sí tenía divertículos. Y de por vida, ¿no? Comer solo verduras cocidas, solo frutas cocidas. Por eso digo, cómo va cambiando, ¿no? Cómo va cambiando la historia en todos estos años, porque yo tengo la imagen de esa tía mía que sufría un montón acerca de esto y de verdad que la pasaba recontra mal con esto. Sí, el choclo también, o sea, si está bien cocido no tiene por qué generar una diverticulitis. No es que uno come una naranja que tenga semillas y va a generar una diverticulitis. Aumenta el riesgo, sí, pero no necesariamente va a generar una diverticulitis, hay muchos factores. Ahora, un paciente que tiene divertículos no necesariamente llega a estas instancias de ser un paciente optomizado. No. Paciente con diverticulosis, la mayoría de los pacientes con tratamiento médico responden bien y no necesitan tener una cirugía de urgencia, porque si uno tiene una diverticulitis, que es la inflamación del divertículo con perforación, es una cirugía de urgencia y seguramente queden con una ostomía, pero la mayoría de los pacientes no llegan a pasar eso. El tratamiento médico tendría que estar bien, pero bueno, para eso también tienen que tener su control médico periódico. Ah, perfecto. Entonces, acá lo importante está en el control. Está en que detecten. A ver, ¿cuál sería el síntoma por el que nos debemos preocupar, recurrir a un médico? Calculo que la detección la hace un gastroenterólogo. Sí, un gastroenterólogo o un coloproctólogo. También un médico clínico, un médico de guardia, porque los síntomas realmente son dolor en la parte izquierda del abdomen, fiebre, náuseas, vómitos, puede haber también sangrado por la cola, pero el dolor es un dolor muy intenso. Bien, como un dolor de estómago profundo, como un dolor de qué, como para que comprendamos. Como una puntada, como un cólico. El dolor. Sí, un cólico un poquito más fuerte que un cólico. Bien, un dolor que no lo soportamos. Un dolor insoportable en el estómago, recurrimos generalmente a un clínico. Nos deriva un gastroenterólogo como primera medida, porque siempre todo lo que nos pasa en la panza nos pasan a un gastroenterólogo. Al gastroenterólogo. Ahí el gastro nos hará un estudio de rutina. Generalmente los gastros lo que te dan es una endoscopía. ¿Estamos de acuerdo? En el caso que sea un dolor muy fuerte, yo diría que vayan a una guardia. Bien. Porque si es un dolor muy fuerte, hay que dividir si tiene tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Entonces sería ideal que vayan a guardia, porque si es tratamiento quirúrgico no va a pasar mucho tiempo con ese cuadro infeccioso que seguramente tiene. Bien. Pero lo ideal es que no esperen y que vayan a guardia. Perfecto. Y en el caso de pacientes con diverticulitis, no se hace una endoscopía inicialmente, hay que esperar por lo menos 6 semanas a que baje la inflamación. Porque al ser una diverticulitis, la fisiopatología es una microperforación. O sea, hay un pequeño huequito en el colon. Bien. Entonces, si uno hace una colonoscopía, ese huequito se agranda y ya sería un problema, ya sería quirúrgico.
Doctor, acá me están preguntando si esto que ustedes tratan en el centro de salud, si es el único hospital de la provincia que lo está tratando o hay también cirujanos que se dedican a la coloproctología como usted en otro hospital público. Sí, tengo entendido que también hay en el hospital y también en el hospital de Concepción. Bien. Con especialidad de coloproctología no les sé decir bien, pero cirujanos generales que van a poder tratarlo seguro. Le pregunto lo mismo que le pregunté a la doc recién, ¿cómo vienen con los turnos? ¿Cómo está funcionando en ese sentido el centro de salud con estos temas? Y nosotros es un equipo bastante grande, entonces tenemos disponibilidad de turnos, pero bueno, al haber tanto caudal de pacientes, por ahí sí hay demora. Pero tratamos obviamente de darle solución a todos los pacientes que tienen, pero bueno, hay tanta cantidad, como le digo, que por ahí los turnitos demoran un poco. Doc, ¿estos problemas suelen pasar en alguna franja etaria o le puede pasar a cualquiera? Le puede pasar a cualquiera, pero generalmente a partir de los 45 a 50 años empiezan a aparecer divertículos. Estamos hablando de divertículos, ¿verdad? Sí, de divertículos y de cuestiones más graves que terminen en una osteomía. Claro, y si estamos hablando del cáncer de colon, lo ideal como screening, o sea, como control, es que toda la población mundial se haga una biopsia a partir de los 45 años para la detección precoz del cáncer de colon. Doc, es como que, a ver, es como, no sé ni cómo explicárselo, pero es como que decirme voy a hacer una coloscopía es tremendo, o sea, nadie se la quiere hacer, porque esa es la realidad. Sí, lo más molesto de la videocolonoscopia es la preparación previa, que hay que tomar un laxante y por ahí bueno, va a estar en el baño mucho tiempo. Pero el estudio en sí es un estudio rápido y es con sedación, o sea, el paciente se duerme, no se entera, digamos, del estudio, no lo sufre. Como digo, lo más molesto es la preparación previa con el laxante. ¿Usted cree que se lo debería sumar al más 45 ya como rutina? Sí, tendría que ser rutina. ¿De esa manera logramos prevenir? Exacto. ¿Tanto varones como mujeres, Doc? Tanto varones como mujeres, y en familia hay antecedentes de cáncer de colon, hay que hacerlo un poquito antes. ¿Un poquito antes como a qué edad? Y eso es 10 años antes de lo que se diagnosticó al familiar. Por ejemplo, si a un familiar se le diagnosticó a los 50, el hijo o hija a los 40. Sí, a los 40, 35, 40 que se haga el estudio. ¿Es hereditario? La mayoría es esporádico, o sea, es multifactorial, de la dieta y demás. Si hay, no sé, colon hereditario. Bien, puede ser que un hijo lo tenga, pero otro no. Claro, exacto. O sea que no pero es... bueno, eso hay que prestar un poquito más de atención y estudiarse un poquito más. ¿Tiene sexo esto? Yo siempre les pregunto así porque quiero saber si el público es más masculino o más femenino. ¿Son más propensos los varones o las mujeres? No, eso antes se hablaba que era más propenso los varones, pero eso se igualó, población se igualó. No es que por ser mujer o por ser varón se tienen que hacer... No tiene una condición genética. Claro, puede darse en ambos acorde a todo lo que decimos. Exacto. A la alimentación, a la actividad física. Exacto. Bueno, en una no tenemos algo que ver, porque la mayoría que yo pregunto, los problemas los tenemos más las mujeres que los varones. Sí, la mayoría somos las mujeres las más propensas. Bueno, en esto por lo menos ya estamos igualados. Lo importante es que pero lo que pasa es que los varones, mire, ahora que empieza este mes, el mes de noviembre, de paso le cuento a la gente, así como hemos terminado el octubre rosa, se viene el noviembre azul, en donde es un mes para hablar de todas las enfermedades vinculadas a los varones. ¿Sí? Es un mes de prevención de enfermedades que tienen que ver con el sexo masculino, así que vamos a tratar un montón de temas. Por eso también le preguntaba, porque estamos ahí justo en la mitad, como para que cerrando el octubre rosa y empezando con los estudios de los hombres. Pero los hombres son como, más difíciles de hacer estudios. Yo le aseguro que el 90% de las mujeres que nos están escuchando van a pensar en agregar a su rutina de la mamografía y de todo lo demás un estudio como el que usted acaba de mencionar. Ahora, los varones de los que vamos a hablar la semana que viene, por ejemplo, de un cáncer de próstata, de un estudio de próstata y demás,
yo le aseguro que no lo van a agregar a su rutina y aún así tampoco se van a hacer un estudio de próstata. Somos más difíciles. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tomamos conciencia y nos damos cuenta tarde de esto? Generalmente el varón toma conciencia y cuando ya es tarde, ahí se da cuenta. Pero por suerte cambió un poco, no es tan así ahora. Creo que está evolucionando esto con el tiempo, ya no somos tan necios como creo que eran nuestros abuelos y demás. ¿Hay más pacientes femeninos o masculinos optimizados? ¿O en esto también es parejo? No, es parecido. La verdad que no les sabría decir, pero de ambos sexos. Perfecto, Doc. Bueno, está clarísimo. El doctor Chávez atiende en el centro de salud. Ay, mire, acá me está mandando. Me mandan saludos para usted, pacientes suyas. Me dicen, ay, qué bueno que está el doctor Chávez. Bueno, me parece genial, un gran cirujano. Así que bueno, tarde, pero lo importante es que tengamos profesionales de primera línea, como siempre digo, y podamos charlar de esto, así que se hagan en los hospitales públicos, que se pueda hacer la prevención, los estudios y los tratamientos en el sistema público. Es muy, pero muy importante que este país todavía tenga esa posibilidad. Es algo que celebramos cada vez que hacemos este programa, Doc. Así que le mando un cariño muy grande, a seguir hablando de prevención, a seguir haciendo estudios para detectarlo a tiempo, que es lo importante para que se pueda tratar de la mejor manera, ¿no? Sin tener que llegar a ser un paciente ostomizado. Bueno, un gusto y gracias por la invitación. Le mando un beso grande, Doc. Que esté bien, hasta luego. Hasta luego. Escuchaban entonces al doctor Pablo Chávez, ¿sí? Él es cirujano general, especialista en coloproctología. Ya lo decía, también en el Hospital Padilla y en el Hospital de Concepción, pero lo que no sé es si hay especialistas en coloproctología, pero sí que puedan detectar este tipo de enfermedades. Cuán importante es poder hacer estudios para prevenir. Ya saben, si ustedes tienen familiares que tienen cáncer de colon, es importante que 10 años antes de la edad que fue detectado empiecen a hacerse los estudios para que de esta manera, por lo menos ante la prevención, se puedan empezar a tratar a tiempo y no terminar con una osteomía ni terminar con cirugías de reconstrucción intestinal. Terminamos, Carlitos, aunque usted no lo crea. Atención, Carlitos, porque empieza el mes del hombre, ¿eh? La semana que viene hablamos de cáncer de próstata, me encantaría. Vamos a empezar a hablar de todos los estudios que se deben hacer los hombres. ¿Cuál será el promedio de hombres que toman conciencia de los estudios que se tienen que hacer? Yo la verdad que, mire, no se lo quería decir delante del doctor, pero lo firmo, un 99%, no sé si se va a hacer un estudio para saber si tiene o no cáncer de colon. Ya de solo pensar en el estudio que se deben hacer, ya prefieren no saberlo. Y eso está muy mal, porque es la manera de prevenir y la manera de no llegar a todo esto que estábamos haciendo. La buena noticia del día es que pueden hacer actividad normal, no deporte de alto contacto, pero sí pueden hacer una vida medianamente normal y poder seguir adelante con estas suturas mecánicas que se han instaurado para que puedan tener mayor adherencia a estas cirugías. Hemos terminado el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido junto a nosotros cada una de estas enfermedades. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo martes a partir de las 20. Si quieren repetir este programa, como siempre les digo, sigan nuestro canal de YouTube, Roxana Bazán Pérez. Suscríbanse para que cada vez tengamos más gente que vea nuestros videos y de esta manera podamos seguir subiéndolos y ustedes puedan seguir compartiéndolos y aprendiendo junto a nosotros de estas enfermedades poco frecuentes, de aquellas que por ahí creen que no nos pueden pasar, pero que escuchando los síntomas por ahí las podemos prevenir a tiempo. Mi nombre es Roxana Bazán, Carlos Cardona es mi compañero de cada martes y esto se llama Interconsulta. Chao. La hora más saludable de la radio, también en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Radio Prensa.